Buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente acá en Conectados con el Cielo, iniciando una nueva semana y de la misma manera iniciando con una nueva temática para el estudio de esta semana. Continuamos con el libro de Marcos. Llegamos ya a la semana número 5, a la lección número 5. Y el tema para esta semana es milagros alrededor del lago. Ese es el tema para esta semana, pero antes de poder estudiar nuestro tema para este día, vamos a tener una oración como lo hacemos cada mañana, como lo hacemos antes de nuestro estudio. Siempre lo hacemos. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a tener la oración. Padre, gracias. Gracias porque nos das un nuevo día de vida, nos das una nueva semana. Gracias, Señor, porque estamos acá nuevamente dispuestos a estudiar tu palabra, con un corazón, Señor, dispuesto a aprender, dispuesto a que tú, Señor, pues nos enseñes más. Queremos que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en esta mañana y que el estudio, Señor, pues sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Acompáñanos, Dios, y que todo, Padre, sea para honra y gloria tuya. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y el estudio para hoy, domingo 28 de julio, se titula Calmando una tormenta. Ese fue un milagro que Jesús hizo. Eh, bueno, el hecho de estar acá estudiando también nosotros, también es un milagro. Cuando vemos este tema de los milagros, en lo personal se me viene una pregunta a la mente, ¿verdad? Y pienso una pregunta, un par de preguntas. Por ejemplo, ¿creemos en los milagros nosotros? Usted, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿cree también en milagros? Tomemos en cuenta que milagro es algo un milagro es algo que Dios hace por nosotros. Y es algo, o sea, que es algo que Dios hace por nosotros y es algo que para nosotros es imposible hacer. No lo podemos hacer nosotros. Durante su ministerio, Jesús obró varios milagros, obró muchos milagros, y a través de ellos mostró su poder sobre las enfermedades, su poder sobre la naturaleza, como veremos en el milagro de hoy, y también mostró su poder hasta sobre la muerte. Creo que muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Y no hay duda que los milagros en la Biblia, los que aparecen en la Biblia, y que están escritos, no representan en su totalidad todas las maravillas que Jesús realizó durante su ministerio terrenal. Es una parte de lo que Jesús hizo acá en la tierra, lo que quedó escrito en la Biblia. Y sobre esto, Juan nos lo dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31, donde dice Juan, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no dice están escritas en este libro. Muchas otras señales que no están escritas en la Biblia. Eso dice Juan, y el verso 31 dice, estas empero están escritas
para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso estos, están escritos estos milagros, ¿verdad? Para que nosotros creamos en que Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. El milagro que será objeto de nuestro estudio hoy tiene que ver con su dominio sobre la naturaleza. Y para eso leemos Marcos 4:35 al 41. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barcos, otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él, o sea, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó el tiempo, al viento, perdón, y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos les dijo, a sus discípulos, Jesús les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Esta historia es muy conocida por todos. Yo creo que todos ya la habremos escuchado más de alguna vez, ¿verdad? La habremos escuchado en muchos sermones, ya que se pueden sacar muchos consejos para nosotros en usando este ejemplo como milagro, este milagro como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya la conocemos y vemos cómo los discípulos despiertan a Jesús y le preguntan: Maestro, ¿no ves, no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y es que con esta súplica los discípulos estaban reflejando esa impaciencia que había llegado al límite de la desesperación. Varios de los discípulos, recordémonos que eran pescadores. ¿Y cuántas tormentas no habrían pasado ellos allí en el lago en sus momentos de pesca? Y lograron llevar el barco a la orilla, ¿verdad? En muchas tormentas. Pero ese día se encontraron impotentes de saber qué tipo de tormenta fue la que hubo en ese momento, ¿verdad? Y se encontraron impotentes. Su fuerza y su habilidad, la de los discípulos, no valía nada, ¿verdad? No valían nada, ya no podían hacer nada. Y entonces se desesperaron al ver cómo su barco se estaba inundando. Y luego vemos cómo Jesús también se levanta, ¿verdad? Cuando lo despiertan, se levanta y él reprende al viento y al mar cuando les dice: Calla, enmudece. Si fueron las palabras de Jesús. Y es que el viento y el mar no solamente tenían que callarse, sino que debían permanecer callados, debían permanecer quietos. Qué manera de demostrar que Él tiene el poder sobre la naturaleza. Y el texto bíblico termina diciendo que los discípulos tuvieron miedo al ver que aún el viento, perdón, que aún el viento y la mar le obedecieron. Los discípulos tuvieron miedo de eso. Cuando despertaron a Jesús para hacer frente a la tempestad, Jesús se encontraba en una perfecta paz.
En una paz perfecta estaba Jesús. No había temor en su corazón y tampoco Jesús confiaba en su omnipotencia. ¿Verdad? Jesús no confió en su omnipotencia para mandar a callar el viento y el mar. Jesús no confió en su omnipotencia. Jesús confió siempre en el poder del Padre. En eso confió Jesús. Y el escritor de la lección de hoy menciona una palabra, la palabra teofanía. Teofanía no es más que la manifestación de la divinidad de Dios, cuando Dios se manifiesta. Y eso es lo que sucedió allí en el barco en esa noche, en esa tempestad. El poder de Dios se manifestó en ese milagro de Jesús. Acordémonos que los mismos discípulos también hicieron milagros porque también confiaron en el poder del Padre. Así como los discípulos confiaron en el poder del Padre, ¿será que nosotros también podríamos confiar y poder hacer milagros si confiamos en el nombre, en el poder del Padre? Claro que sí. Yo pienso que sí. Y yo creo que tú piensas lo mismo que yo, ¿verdad? Porque así como los discípulos hicieron milagros, nosotros también podríamos hacer milagros. Y eso es la teofanía, ¿verdad? Es cuando se manifiesta la divinidad de Dios, ¿verdad? Eso es teofanía. Para finalizar, eh, Elena de White escribió en El Ministerio de Curación en la página 19, escribió lo siguiente: en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que dijera, a saber, que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, las nuevas de su misericordia le precedían. Donde había pasado se alegraban en plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus recuperadas facultades. Muchedumbres los rodeaban para oírlos hablar de las obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran, su nombre la primera palabra que jamás pronunciaran, su semblante el primero que jamás completaran. Y así, los que no escuchaban oían, los que no podían hablar hablaban, y los que no podían ver veían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no habrían de amar a Jesús y darle la gloria? Todos estos que habían sido eh, la- aquellos en los que Jesús había hecho el milagro. El Dios de los discípulos es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día. Si nosotros, al igual que Jesús, confió en, porque cuando Jesús estuvo en la tierra no se aprovechó de su poder divino para sacar, para su beneficio. No, él no usó su poder divino, sino que él siempre confió en el poder del Padre. Y nosotros también podemos confiar en el poder del Padre. Confiemos en el poder del Padre, ¿verdad? Y los milagros también serán hechos delante de nuestros ojos. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana acá en Conectados con el Cielo para un nuevo milagro. Hasta pronto.